Muy bien, en esta ocasión vamos a utilizar como recurso la parte del ActionScript 2.0 para poder habilitar lo que son la parte de los botones y los distintos elementos que se pueden desarrollar dentro de esta misma estructura. La intención será entonces crear una escena en la cual se esté reproduciendo un video, o mejor dicho, la parte de la animación de una estructura, y a partir de ello a la par estemos trabajando con un sonido de fondo. Este sonido de fondo va a permitirnos a nosotros tener ciertos controladores, tanto de audio como de posiciones y de extensiones, con los cuales empezarán a trabajar. Entonces, la intención de utilizar el ActionScript 2.0 es precisamente generar esos botones a partir de este código y de la manera en la que sea más fácil para desarrollar. No nos meteremos mucho en el aspecto de los botones, sin embargo, sí estaremos haciendo algunas cuestiones que nos permitan a nosotros recordar cómo hacerlas, y mejor aún, estaremos incluyendo el sonido para poder hacer precisamente el proyecto completo. Entonces, este proyecto lo voy a dejar en ActionScript 2.0. La medida va a depender de cada uno de los proyectos que ustedes propongan. En general, yo siempre me enfoco en un proyecto cuadrado, pero ustedes pueden apegarse a la estructura que más les convenga. Voy a primero insertar todos mis elementos dentro de la parte de la biblioteca, para que en la biblioteca nosotros podamos tener todos los recursos a la mano y simplemente estarlos arrastrando hacia lo que es la mesa de trabajo. Para ahí lo que hice fue dirigirme al apartado de archivo y donde dice importar a biblioteca, en esta parte, para poder insertar los elementos que necesito. La computadora por automático estará haciendo un proceso para poder realizar como tal la inserción de esos elementos, y con eso poder trabajar dentro de la mesa de trabajo. Entonces, voy a seleccionar dos elementos. El primero va a ser mi canción. En este caso, si se fijan, está en un formato MP3. Es importante que esté dentro de ese formato. Y por ahí estar cuidando los 44 Hz que nos permite a nosotros insertar el archivo dentro de lo que es la mesa de trabajo. Muchas veces lo que sucede es, al nosotros habilitar uno de los audios, puede darnos un error por automático por el tipo de formato de nuestro archivo y no nos va a permitir insertarlo. Entonces lo que estaremos haciendo será apoyarnos con una herramienta extra que posteriormente les mostraré para poder hacer ese proceso. Lo que voy a hacer aquí es utilizar este material. A la par voy a estar trabajando con una de las imágenes que tengo como estructura de fondo. Las vamos a abrir para que se coloquen en la parte lateral de nuestra biblioteca, y sobre ese hay que asignarle una capa a cada uno de los elementos que estemos utilizando. Por ejemplo, aquí tengo una capa 1 que tendrá el contenido de lo que es el audio. Recuerden que ustedes pueden reproducir el audio para que a partir de ahí podamos saber el audio correcto, y con eso detenerlo y estar haciendo las interacciones necesarias. Entonces, lo primero y lo más básico es que a su capa le asignen el nombre de sonido. Una segunda capa que le asignaremos el nombre de imagen de fondo o imagen, dependiendo de lo que ustedes quieran colocar en este aspecto. La tercera será una capa que le estaremos utilizando para los botones, y la última capa que utilizaremos para las acciones o los códigos que trabajaremos para detener la animación que estemos realizando. Muy básico primero entonces será insertar nuestro sonido. Importante que seleccionamos la capa del sonido, clic en el primer fotograma, y dentro del apartado de propiedades, en esta parte lateral, estaremos seleccionando el sector que dice sonido y el apartado del nombre. Dentro del nombre solamente hay que escoger la canción que ustedes tienen asignada. Si ustedes tienen distintos sonidos o distintos audios dentro de su mismo programa, lo que va a estar haciendo es producirnos varias listas en las cuales nos va a estar dando varios nombres de canciones y sobre eso de sonidos, y con eso ustedes insertarán el que necesitan para esta parte del proceso. Voy a insertar este que ya tengo por predeterminado. Por inmediato lo que hará será este fotograma. Si se fijan los internos, lo que tenemos son fotogramas clave completamente en blanco, fotogramas clave en blanco. Este también pasa a ser un fotograma clave en blanco, pero el detalle es que en la parte de la mitad tiene una pequeña línea que nos está indicando que hay precisamente un contenido de sonido. Para saber que hay más contenido, nosotros podemos hacer una prueba o saber
que este tiene el sonido, podemos hacer una prueba en seleccionar un fotograma lejano, agregar una de las fotogramas clave con F6 y con eso inmediatamente nos va a estar mostrando la frecuencia de sonido en la cual será precisamente la reproducción de nuestra estructura completa, del sonido del audio como tal. Ahora, a partir de esto, este elemento va a ser importante que dentro del apartado de Sync estemos seleccionando si queremos que sea exclusivamente para la parte del flujo, es decir, que el audio solamente aplique del fotograma 1 al fotograma que nosotros estemos indicando, o bien el apartado de evento, que a nosotros nos permitirá hacer la reproducción dentro de toda la animación completa. A partir de esta animación solamente será escoger cuál sería el proceso completo, cuál sería el proceso correcto, y con ello ya estarnos quedando precisamente con cada uno de los elementos. Si ustedes, por ejemplo, tienen activado el de flujo, pueden hacer la reproducción dentro de esta estructura. Estarán escuchando que dentro del mismo audio será como entrecortado. Esto es porque nos está especificando que cada uno de los fotogramas tiene un sonido en específico y por lo tanto sabemos cuál es este sonido dentro de cada fotograma. Ya le estoy indicando que aquí solamente actúe el fotograma 1 al 60, la canción no se va a reproducir completa, solamente se van a reproducir 60 fotogramas de ese audio. Si yo presiono control enter para probar mi audio, será precisamente empezar a hablar una y otra vez, lo cual nos va a permitir a nosotros de manera correcta ese audio. Ahora, si lo que quiero, como les decía, es que se reproduzca dentro de todo el proceso de trabajo, es decir, dentro de toda la escena, voy a necesitar seleccionar igual el primer fotograma, pero en lugar de ponerle el sync, le voy a dar donde dice evento. Evento lo que hará es, cuando yo dé control enter, ese audio independientemente por ejemplo, acá lo voy a asignar 2 veces. Si damos control enter, ¿ok? Inclusive ustedes alcanzan a escuchar una repetición porque se está repitiendo lo que es el micrófono hacia la parte del audio. Pero ya cuando generen su función ya no deben de tener ningún conflicto. Entonces, lo que haré aquí posteriormente es, a partir de este aspecto que ya tengo mi audio completamente reproducido, voy a seleccionar cuál es el volumen del audio que necesito. Este volumen del audio dependerá muchísimo de este apartado que dice efecto. Generalmente en efecto tienen por predeterminados algunos elementos, como puede ser un desvanecimiento, un canal derecho, canal izquierdo, que es la posición de la parte de la bocina, una reducción progresiva y cada uno de estos elementos. Yo la verdad, por ahora, les recomiendo que trabajemos sobre el personalizado porque nos va a permitir a nosotros podernos mostrar cuáles son esas frecuencias de audio y sobre esa modificarlas para que en ciertas partes suba, baja y tenga ciertas interacciones. Esto les puede servir, por ejemplo, si nosotros vamos a insertar un segundo audio que queremos que empaten a manera similar o bien que uno esté encima del otro, podemos controlar los volúmenes desde este aspecto. Sería importante que entonces identifiquemos cada uno de los botones. El primer botón que tenemos en la parte lateral derecha inferior, vamos a encontrar el elemento de fotogramas. La línea central que ustedes ven dentro de este sector son la cantidad de fotogramas que dura su animación, perdón, su sonido. Entonces su audio actualmente tiene un porcentaje, y aquí vamos a hacer un acercamiento. Mi audio en este caso tiene un porcentaje de 2.500, 2.450 fotogramas aproximadamente, y empieza obviamente desde el fotograma 0. Pero tienen la ventaja de que si ustedes conocen una parte específica, es decir, un segundo específico dentro de lo que es toda su reproducción, podemos nosotros asignarle dentro de este botoncito la cantidad de segundos que tenemos. Por ejemplo, aquí está hasta el segundo 10, 5, segundo 10, 15, 20 y así, para saber que nuestra reproducción dura toda esta totalidad de tiempo. Y con eso nosotros entrecortar, si conocemos que, por ejemplo, del segundo 5 al segundo 10 hay cierto audio, recortar nuestro audio. ¿Cómo hacemos ese recorte? Lo único que hay que hacer es tomar las partes laterales. Esta es la finalización de su sonido y este es el inicio del sonido. Entonces lo único que hay que hacer es recorrer el inicio y recorrer el final específicamente a la parte que nosotros estamos asignando. Si recuerdan, en la parte del lado derecho de las propiedades, nosotros lo que hicimos fue generar una reproducción completa. Entonces, esa reproducción
se hace una reproducción completa, luego se vuelve a repetir mi estructura y por lo tanto, si yo modifico uno de los audios, el otro audio también se verá afectado. Por eso es importante que ustedes vayan viendo cuántas cantidades de veces se repite y sobre todo en qué parte se va a estar repitiendo esta estructura. El acercamiento y el alejamiento pues no tienen ninguna complejidad, estos son muy fáciles de reconocer por otro tipo de herramientas, en este caso la lupa que utilizamos internamente. Y por último, los elementos que nos van a ayudar a poder modificar los audios serán precisamente estos nodos que encontramos en la parte central. Si nosotros, por ejemplo, queremos que el volumen sea completamente alto, generaremos el audio y nuestro nodo hasta la parte superior. Si queremos que el volumen vaya hacia la parte baja, lo generaremos en la parte inferior. Vamos a hacer una prueba aquí. Yo voy a dejar este nodo en este sector bajo y este sector de este nodo en este sector arriba. Al reproducir, se va a encontrar de esta manera el audio completamente original, por así mostrarlo. Hacemos el empate de ambos elementos. Y fíjense cómo se empieza a elevar de manera gradual este audio. Estamos de menores a mayores. Voy a volverlo a reproducir. De menores hacia mayores. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a indicar? Este punto bajo va a ser precisamente la parte del volumen bajo y este punto alto será el volumen alto como tal. Hay que estar tratando de empatar los dos canales para que precisamente todos coincidan con esos aspectos que tenemos. Muy bien. El siguiente paso, entonces, después de haber asignado este elemento, será dar aceptar. Con eso ya tienen su control de volumen, inclusive dando control enter, les va a aparecer de esta manera. Se alcanza a reproducir su audio. ¿Okay? Ahí está la reproducción de nuestro audio, aumentado de manera gradual. Por lo tanto, voy a aquí dentro de imagen utilizar, seleccionando la capa de imagen, el primer fotograma y ya es solamente armar su diseño. Por ejemplo, yo tengo este personaje en específico, previamente diseñado por nosotros. Teniendo esas propiedades, pues la podemos reducir de tamaño, adaptarlo precisamente hacia el tamaño de la mesa de trabajo que nosotros queremos. Yo les decía, como voy a utilizar una estructura completamente cuadrada, pues lo dejaré de ese tamaño como tal. Vamos a dejarlo aproximadamente en 500 para irlo creciendo de manera gradual. En mi caso, como necesito que mi imagen quede completamente centrada, voy a hacer que se permita salir de la mesa de trabajo, pero pues dependerá muchísimo del tipo de formato que ustedes quieran lograr, ¿no? Voy a presionar aquí Alt y Shift al mismo tiempo para no meterme mucho en la parte del diseño. Solamente estaré asignando este espacio para que nos quede predeterminado dentro de este sector. Listo, a esa estructura. Voy a hacer que, por ejemplo, bueno, antes este elemento, si requiero que tenga alguna animación o algún movimiento, lo voy a convertir, modificarlo y convertirlo en símbolo, a un símbolo de tipo clip de película, para que mi animación haga que del fotograma 1 al fotograma 30, presionamos F6 para que se pueda hacer un fotograma clave y que nos copie el contenido de este primer fotograma, y en este último fotograma hacer un aumento precisamente del tamaño de esa estructura, para que haga como que la figura crece y después le haremos que vuelva a hacerse reducido. Este es el primer fotograma, este es el último fotograma. Seleccionamos el primero, clic derecho y crear interpolación clásica. Lo que estará haciendo es, mientras nos reproduce el audio, estará haciendo precisamente este crecimiento de la imagen. Ahora en el siguiente fotograma voy a presionar igual F6 para crear un fotograma de inicio. Coloco el fotograma en la parte final y sobre ese ya lo dejamos como crear interpolación clásica, para que ahora en lugar de aumentarse nuevamente, regrese al tamaño que le corresponde. En este caso será de esta manera. Sube nuestra estructura y luego vuelve a bajar a un tamaño predeterminado. En el primer fotograma de la capa de botones voy a agregar los botones. En este caso solamente haré uno porque voy a copiar esos mismos botones. Por ejemplo aquí.
Le vamos a quitar el contorno. A este botón hay que tratar de respetar la misma gama de colores que tenemos en este aspecto. Entonces, modificamos, convertimos en símbolo después de haber insertado una figura dentro de la mesa de trabajo. Recuerden que la figura puede ser cualquiera que ustedes asignen, una previamente diseñada. Convertimos en símbolo de tipo botón. Le asignamos el nombre que queremos. Damos doble clic después de haber dado a aceptar. Y sobre este, recuerden que la primera parte es el reposo, el segundo es la sobreposición. Vamos a presionar F6 para crear un fotograma clave que utilicemos exactamente la misma figura, pero con un color distinto. Supongamos que aquí vamos a utilizar este azul. Para la parte de cuando yo dé clic sobre mi estructura, es decir, darle presión, va a tener un color distinto. Puede ser una figura, un color, algo similar. Ustedes deciden. Y por último, pues la zona de presión, que sería la estructura en donde su apuntador va a estar interactuando. Entonces, después de haber diseñado nuestro botón, nos vamos nuevamente a escena. Vamos a sacarle copia a cada una de nuestras estructuras. Voy a utilizar, por ejemplo, estos 3 botones para que sean mis botones centrales. Y es importantísimo que este botón también esté reproducido hasta la parte final de lo que es su animación. Es decir, el contenido del botón que no solamente se quede en el fotograma 1, sino que también termine donde terminan los otros fotogramas. Por lo tanto, me voy a cortar a 60, presionamos F6 y con ello ya están los botones dentro de toda la animación. Mientras el personaje se anima en la parte de atrás, los botones están de manera estática. Creo que los tengo fuera de la mesa de trabajo. Vamos a buscarlos aquí un poco. Vamos a ponerlos en esta parte de aquí. Ok, entonces ya cuando estén colocados de manera correcta, ahora sí presionamos F6. La capa de acciones será la única que quede con un fotograma sin contenido, porque es donde colocaremos precisamente los indicadores de nuestra estructura, en cuanto a si se va a detener, si se va a reproducir o qué tipo. Entonces voy a arrastrar este elemento hasta la parte de acá, y aquí voy a dar clic derecho y acciones. Sus elementos generalmente vienen activados de esta manera. Entonces debemos presionar funciones globales, control de la línea de tiempo y aquí le asignaremos un stop. El stop nos servirá dando doble clic con este código para que al momento de que reproduzca todo esto, nuestra estructura se detenga en esa parte y no se esté haciendo una repetición del elemento o se pase a las otras escenas que nosotros tenemos de contenido. Entonces al dar control enter va a hacer esto. Se reproduce el audio mientras nuestra estructura precisamente se encuentra dentro de esta parte. Fíjense cómo ya puedo interactuar yo con los botones sin tener que presionar. Y por lógica me estaré llevando de lo que es una escena distinta, pero aquí no hemos programado el botones. Entonces, a grandes rasgos, esta es la parte de la instrucción de nuestro software. Espero que ustedes puedan realizar pendiente cada una de las capas para que con ello no tengamos conflicto al momento de la reproducción y sobre ello seguir procesando. Pueden saltarse dentro de estas capas como tal, pero luego se crean conflictos en cuanto a la parte de lo que es los movimientos. Entonces, lo recomendable es que estén dentro de ese apartado de sonido y con eso tengan las animaciones y el resto en otro aspecto. Si quisiéramos continuar con este elemento, vamos a crear nada más como pleno ejercicio una escena nueva en insertar y escena. Una de las cosas que voy a hacer aquí es agregar cualquier cuadro que me sirva a mí como identificador de otro color. Lo voy a identificar aquí. Voy a agregar una capa segunda y les voy a mostrar por qué. Si yo actualmente, bueno, aquí antes, recuerden que dentro de la capa de acciones, generaremos también una capa de acciones. Necesitamos tenerle un stop para que la reproducción de nuestra figura no se haga todas las escenas una y otra y otra y otra vez y ahí tengamos problemas con el tipo de reproducción que queremos. Digamos que estamos generando un menú, entonces si de esta manera me pasa del menú 1 al menú 2 de manera automática, no nos va a permitir la interacción y la interfaz de manera correcta. Por eso a esta escena 2 le estoy asignando
la acción de stop. El detalle que les decía era, cuando yo presiono control enter para probarlo y cuando lo ejecute como tal, lo que va a estar sucediendo aquí es, posteriormente de que yo clic en alguno de los botones y me lleve a la escena siguiente, que sería precisamente el ordenador, lo que puede suceder es que yo quiera otro audio. Si yo deseo un audio diferente en este sector, lo que va a estar sucediendo es el audio de la anterior escena se va a estar repitiendo, por lo tanto no me va a servir. Lo que voy a hacer entonces es, en este elemento, si recuerdan teníamos una función distinta, voy a insertar el mismo audio que se llama Princess Zelda en este caso, y en lugar del sync en evento lo voy a dejar en detener. Entonces vuelvo a reproducir, control enter, se escucha el audio de manera perfecta dentro de lo que es esta primera escena. Al dar clic yo sobre alguno de los botones me va a llevar a la siguiente escena y ahí ya se detuvo la música. ¿Sí? Nuestra música ya no continúa, por lo tanto nos está permitiendo a nosotros generar ese menú de manera correcta sin hacer una repetición de audio por todo el elemento, y sobre todo pues nos va a permitir que nosotros insertemos otro tipo de audios en este sector. Es decir, vamos a hacer una prueba aquí rápida. Voy a agregar un nuevo sonido dentro de esta capa. Lo voy a importar directamente al escenario. Solamente les digo como el ejemplo. Muy bien. Este audio ya está insertado en este sector. Para identificarlo y saber si está funcionando, recuerden que vamos a presionar F6. Si no está insertado, pues solamente hay que pasarlo directamente hacia lo que es su fotograma. Propiedades, nombre, seleccionamos el audio y ahora sí sobre este lo vamos a dejar precisamente como evento. Vamos a hacer entonces la prueba, damos control enter, nos va a estar haciendo ahí la parte de la compresión, la acción, botones funcionan, al dar clic me lleva a la siguiente escena, me detiene la otra música y me reproduce una nueva. Entonces con eso ya tenemos ¿okay? Entonces, a grandes rasgos esta es la parte de la inserción del video. No es algo tan complejo, es algo muy fácil de hacer y pues esperemos sirva para poder desarrollar sus proyectos.